SER Podcast. Luis Rojas Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Mar, y muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a usted por venir esta noche a Hora 25. Estamos hablando con uno de los psiquiatras españoles más reconocidos a nivel internacional. 79 años, sigue siendo profesor en la Universidad de Nueva York, sigue publicando libros. El último, Estar bien aquí y ahora, de HarperCollins. Sigue corriendo maratones. ¿De dónde saca toda la energía? Bueno, originalmente mi energía pues la he tenido desde muy pequeño. Y de hecho, pues al principio de mis años, en la infancia y parte de la adolescencia, pues esta energía pues era un problema, ¿no? Se reflejaba más en la hiperactividad y en las distracciones, y en fin, y las travesuras. ¿El ser humano tiene una energía infinita o es finita? Bueno, es finita, pero a veces es excesiva, ¿no? Aunque realmente la energía, cuando la aplicamos a temas importantes que nos interesan, la aplicamos a nuestras relaciones, a nuestra vida, pues entonces es muy útil, muy útil. ¿Se sigue considerando una persona curiosa? ¿Es fundamental mantener viva la curiosidad? Sí, no cabe duda que la curiosidad te impulsa, pues eso, a aprender, a conocer, a preguntar, a buscar, a investigar. La curiosidad es muy importante como un elemento motivador en el día a día. ¿Qué le motiva a usted ahora mismo? ¿O qué le queda por aprender? ¿Qué temas le interesan a alguien que sabe tantísimo? Bueno, lo que has dicho, Aymar, de saber tantísimo, pues es relativo, ¿no? Porque la memoria también, la memoria decide, ¿verdad?, lo que vamos a recordar y con el paso de los años, pues una de las cosas que notas es que la memoria, sobre todo la memoria inmediata, ¿no?, de nombres, de fechas, pues empieza ya a perder estabilidad, ¿no? Pero es importante, ¿verdad? Los recuerdos son importantes y en cada momento de la vida, pues ahí tiene su gracia, ¿no? Pues, y en estos, yo ya pues 79 años, pero la verdad es que todavía pues hay muchas cosas que me interesan, ¿verdad? Y la motivación sigue, ¿no? ¿Le preocupa eso que me ha dicho de la desestabilización de la memoria a corto? ¿Le preocupa, le obsesiona, lo relativiza? No sé. Bueno, pues es algo que espero, ¿no? O quiero decir que por mi carrera en medicina, mi experiencia de tantos años, sé que es normal a medida que se cumplen años, sobre todo a partir de los 70, pues tener esa memoria pues ya no graba cosas tan bien y hay cosas del pasado que nos acordamos muy bien, pero del presente que nos acaban de dar nombres o fechas y esas pues no funcionan tan bien. Pero es algo que si lo aceptas como forma, ¿no?, de la evolución de tu vida, pues se lleva bien. Habrá mucha gente que esta noche nos esté escuchando y que en estos años de su vida esté sufriendo o teniendo las sensaciones estas de las que me está hablando usted, de que hay cosas que ya no se acuerda tal, y gente a la que esto le haga daño y le dé miedo. ¿Qué les dice? Bueno, les puede dar miedo, sobre todo el miedo a que esto continúe o empeore y lleguemos a perder la capacidad de saber a dónde estamos, a qué día estamos, o incluso ya un extremo de lo que en medicina llamamos demencia, donde ya podamos incluso perder la noción de quiénes somos, ¿no? Pero bueno, esto ocurre, pero no es tan frecuente, por lo que es importante pues mantenernos activos y sobre todo el tema de las relaciones es muy importante, ¿no? Mantener personas con quienes podemos hablar, podemos disfrutar y podemos compartir, ¿no? Hay que hacer una gimnasia mental. Pues sí, la gimnasia física ya se demostró en los años 90 que el ejercicio físico regular es muy importante para la salud, entendida como el estado de bienestar físico, psicológico y social, el ejercicio. Y luego, pues, en los últimos años, pues la medicina también no solamente trata de curar enfermedades, sino de mejorar la calidad de vida de las personas. Y en esto, pues,
cada día sabemos más. Las personas vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿En qué momento de nuestra vida diría usted que somos más nuestra versión más yo, nuestra versión más completa o más fiel a lo que somos? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que hay que aceptar que, como bien has dicho, ¿no?, que vamos cambiando. No cabe duda que en la infancia pues ya damos señales un tanto de nuestro carácter. Hay niños extrovertidos y niños y niñas introvertidos, pero luego esos genes que heredamos de nuestros padres se van modificando con la influencia de nuestras experiencias. Entonces llegamos a la adolescencia, que es una edad fundamental de cambio y de progreso emocional, y luego ya pasamos a la edad adulta, donde pues el trabajo, las relaciones, la familia, pues adquiere una importancia, y luego ya pues entramos en la edad mayor, como en fin, yo soy un ejemplo de esto, y tenemos otras fuentes de satisfacción, y entre ellas pues las relaciones con los demás pues es fundamental. Y digo esto porque aquí en Estados Unidos pues he conocido a muchas personas en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, que dedican toda una vida de una forma muy intensa a lograr metas, y de alguna forma se olvidan de la importancia de los amigos, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando les llega el momento de jubilarse o de hacer otra cosa en su vida, pues se encuentran bastante solos. Luego es importante mantener esas relaciones, ¿no? Y tratar de compaginarlas con nuestras aficiones y nuestro trabajo. Ha dicho aquí en Estados Unidos, porque claro, usted lleva más de media vida viviendo allí en Estados Unidos. ¿Usted piensa en inglés o piensa en español? Bueno, pues sí, efectivamente llevo ya 50 y tantos años aquí. Para temas de trabajo el inglés es lo primero que me viene, pero no cabe duda que cuando pienso en mi infancia, mi adolescencia, cuando hablo, me relaciono con amigos, amigas y familiares de España, pues entonces pues mi fantasía y mi lengua interior, que es tan importante, ¿no?, la lengua que utilizamos para hablarnos, pues es más en el mundo del castellano, en fin, de la primera lengua. Dependiendo del idioma en el que piensa uno, actúa uno. ¿Esto genera diferencias en cómo actúa una persona? Hay estudios que dicen que sí. Sí, no cabe duda que el idioma, por ejemplo, a pesar de llevar aquí tantos años, a la hora de hablar o de pronunciar palabras como te quiero, o palabras o exclamaciones, ¿no? Bueno, llamémosle tacos, ¿no? Pues no te sientes tan bien después de decir algo intenso en inglés como de decirlo en castellano, ¿no? Porque hay cosas que no se te olvidan de la infancia, ¿no? Y no es lo mismo. Y en las relaciones, pues también, ¿no? No cabe duda que tu primera lengua, hay bilingües que aprenden las dos lenguas al mismo tiempo, lo cual pues les ayuda. Pero cuando uno, como fue mi caso, aprende una lengua primero y luego otra lengua, pero ya cuando uno ya es mayor, sino por lo menos a partir de los 20 y tantos años, entonces eso pues es muy útil, pero también te complica un poco. No ves lo mismo cuando dices la palabra en tu segunda lengua como cuando la dices en tu primera, ¿no? Cuando lo escuchaba decir el decir te quiero y el ser mayor, me ha venido a la cabeza una conversación que tuve el otro día con un amigo, y me decía que su padre, que ya es mayor, siempre que hablan se acaba emocionando porque se pone a decir lo que quiere a sus hijos, lo orgulloso que está de sus hijos, aunque la conversación no tenga nada que ver, él lo hila para acabar hablando de eso. ¿Esto por qué es? ¿Es porque la felicidad que siente de la vida que ha tenido es tan intensa, o es por el miedo a que se vaya acabando, o a qué le atribuye? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo primero, tu primera hipótesis, ¿no? Que con la edad el pasado adquiere una importancia enorme, ¿no? O sea, yo me paso más tiempo pensando y soñando con lo que he vivido,
y mis relaciones con la familia, con los hijos, con los amigos. En fin, me paso más tiempo que no soñando con lo que voy a hacer el año que viene o el mes que viene. Entonces el pasado adquiere una importancia emocional y es por eso es tan frecuente en personas a partir de los 70 y tantos años el emocionarse muy fácilmente, sobre todo cuando piensan o recuerdan o vuelven a vivir momentos que les recuerdan esas relaciones emotivas de cariño, de amor o aventuras en sus vidas y las sentimos muy intensamente. Y tiene que ver con la importancia del pasado a medida que el futuro pues pierde importancia, no cabe duda. Los seres humanos reescribimos el pasado a medida que lo recordamos. Bueno, la memoria es muy sabia, o sea que si alguien nos pregunta, a ver, aquello que te pasó hace 5 años, cuéntame cómo la memoria no solamente guarda datos, pero la memoria no es un disco duro de ordenador. La memoria cambia los recuerdos y los cambia en general para acomodarse a lo que queremos recordar de lo que ocurrió en aquel momento o en aquella situación. La memoria nos ayuda y nos ayuda olvidando. Gracias al olvido, pues pasamos página, perdonamos y en parte es porque la intensidad de la situación que vivimos pues va cambiando, ¿no? La memoria es muy útil en ese sentido, ¿no? Pero guarda una versión editada de la foto real, la memoria, porque no es lo suficientemente perfecta como para mantener en el tiempo la foto real, exactamente como sucedieron las cosas, o lo hace para protegernos. La memoria cambia los recuerdos, esas fotos cambia en general para acomodarse a nuestras explicaciones de esos eventos o a nuestra necesidad de ver si han sido momentos difíciles donde nos hemos sentido, por ejemplo, acosados o agredidos, pues la memoria puede que nos ayude a olvidar la intensidad de la agresión y de forma que nos facilite, como digo, el pasar página, el enfocar otros aspectos de nuestra vida y el superar adversidades, que es algo tan importante para vivir, ¿no? El pasar página, sobre todo de esas situaciones o experiencias que nos produjeron mucho estrés o sufrimiento, ¿no? ¿Todas las páginas se pueden pasar? ¿Todas las adversidades se pueden superar? Todas las adversidades se pueden superar, indudablemente. Y no es el dolor en sí lo que nos ayuda a superarlo, no es el sufrimiento en sí, no, es los esfuerzos que hacemos para superar esas adversidades. Por ejemplo, hemos vivido esta pandemia, ¿verdad?, del COVID. Hay personas que ya te empiezan a decir que es algo que esperamos, ¿no? Lo que llamamos el crecimiento postraumático, que te dice, mira, Luis, aquello fue terrible, aquello de no saber si podía salir de casa o no, si iba a sobrevivir o no, fue terrible, pero en mi lucha para superar esa falta de sentido de futuro o superar esa incertidumbre que me acosaba diariamente, yo descubrí aspectos de mi vida o de mi capacidad para que no conocía. Por ejemplo, te dicen, yo descubrí que eso de ayudar a otra persona o preguntarle al vecino que si quería que le trajera algo de la calle, pues me hacía sentirme bien. O el yo sentarme y programarme el día, que yo no sabía que podía programarme el día, pues aprendí. O sea que también muy frecuentemente en nuestra lucha por superar traumas y adversidades descubrimos cualidades en nosotros o en otras personas positivas que no conocíamos. El otro día leía una reflexión que me parecía muy interesante, y es tal y como está enfocado la salud mental en el debate público a día de hoy, que lo importante sea que yo esté bien, eso está ayudando a construir una sociedad egoísta, individualista. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? No, yo no estoy de acuerdo. El preocuparnos de nuestro bienestar
no quiere decir que implique olvidarnos del bienestar de nuestras personas queridas o del resto del mundo, no. De hecho, parte de nuestro bienestar viene de esa sensación de conectar con otras personas o de ayudar. Está demostrado científicamente que las personas que ayudan a otras, que son solidarias o hacen actividades de voluntariado, duermen mejor, tienen mejor estado de ánimo. O sea que el egoísmo no es fruto de nuestra preocupación por nosotros mismos. A la hora de estar bien, pues un factor importante es tener gente con quien podemos relacionarnos, personas a quien podemos ayudar. En el mundo de la medicina, que he tenido la suerte de vivir, pues nos da esa oportunidad de ayudar a otras personas, ¿no? Claro, si alguien que ayuda a otro duerme mejor, los psiquiatras tienen que dormir como un tronco. Pues sí, a no ser verdad que haya alguien que te preocupe, porque claro, también en medicina como en otras especialidades, pues hay veces que no consigues el éxito, ¿no? de ayudar, porque, en fin, por el motivo que sea, pues el tratamiento no funciona y eso también te puede quitar el sueño. Pero, como bien dices, cuando la cosa funciona, pues duermes muy bien. ¿Y cuando no funciona? ¿Qué siente cuando ve que no puede ayudar a alguien? Bueno, es una situación difícil. En general uno se siente mal, ¿verdad? Sobre todo si uno piensa que está preparado para ayudar a otras personas. Pero claro, eso tampoco es realista, ¿no? Llegan momentos donde no podemos ayudar a alguien. Y si le encontramos la explicación, pues nos ayuda. No puedo ayudar a esta persona porque no puedo ser, ¿cómo diría yo? No puedo ser independiente a la hora de evaluarla porque me recuerda a alguien que con quien yo no me llevaba bien, o porque no le caigo bien a esta persona, y por lo tanto no se abre, no me cuenta los síntomas o lo que siente. Pero en general, pues el sentirnos útiles es otra fuente importante de satisfacción y de bienestar en la vida. ¿El suicidio de un paciente es el mayor de los fracasos o usted no lo enfoca así? Es un fracaso. Indudablemente entendemos que la persona que pierde interés en vivir hasta el punto de ver la solución en la muerte es un problema serio, un problema además que desafortunadamente pues es frecuente en personas que sufren de depresión. Y si no tienen tratamiento o no son conscientes de que sufren una enfermedad que llamamos depresión, pues empiezan a perder el sentido a la vida, ¿no? Es que la vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? De ahí, pues claro, pues conectamos con el suicidio, que es, como digo, la depresión es una enfermedad que a menudo pues implica ideas suicidas, donde no merece la pena vivir, y luego ya actos suicidas. Y esos son muy duros, no solamente para los familiares, naturalmente, sino para si ha habido un médico intentando ayudar, pues a lo largo de mi vida profesional he tenido algunas experiencias de ese tipo y son pues muy duras. El sentimiento de fracaso, el sentimiento de no haber podido ayudar a alguien y de no haber podido interferir con la autodestrucción de la persona. Sobre las experiencias muy duras que ha tenido que atravesar usted a lo largo de su vida profesional. Usted fue director del Sistema de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York desde 1995 hasta 2002. A usted le tocó gestionar el mazazo del 11S en la ciudad. ¿Qué recuerda de aquellas semanas, de aquellos meses? Bueno, aquello fue un trauma, ¿verdad? Por el cargo que tenía, pues a los pocos minutos de chocar el primer avión, pues ya nos llamaron para reunirnos. Además, la reunión era en uno de los rascacielos, el número 7.
y pues claro, no pudimos reunirnos, pero nos vimos en un puesto delante de las torres que ardían, donde las personas saltaban, y el ver todo eso, indudablemente, pues te produce un trauma. Luego, si además has perdido un ser querido, como murieron casi 3.000 personas, pues el impacto es también traumático. Y luego pues ocurrió por la mañana, un martes, un día normal, y salió por televisión inmediatamente, porque esto ocurrió a las 9 de la mañana aproximadamente. Entonces, personas que lo vieron, no solamente viéndolo directamente, como fue mi caso y el caso de muchos, sino personas y niños y gente muy joven que lo vio por la televisión, pues también sufrieron ese impacto. Luego, como no hubo heridos, pues el impacto fue mental, emocional. Y ahí pues enseguida pues empezamos a tener grupos de personas donde nos reuníamos a que contaran su experiencia. El hablar es muy útil, ¿no? Pero bueno, también no cabe duda que el trauma pues tuvo un impacto en todos, no solamente los que lo vivieron directamente, sino también los que pues lo vimos. ¿Cuánto tardó la ciudad como colectivo en superar ese trauma? Pues yo diría que el trauma en sí, como 3-4 años, pero marcó a Nueva York en el sentido de incluir en nuestra vida diaria el sentimiento de indefensión. Antes del 11S aquí pues no se te ocurría pensar que podía ocurrir, que podían venir terroristas o que podían poner una bomba de fuera. No era algo que entraba dentro de lo que uno se imaginaba. Había ese sentido de invulnerabilidad. No, aquí esas cosas no pasan. Y claro, el 11S pues hizo cambiar esa sensación. Y hoy día pues, aunque nos sentimos seguros en general, pero la idea de que puede volver a pasar una situación trágica como la del 11S, pues sigue viva. Doctor Rojas Marcos, aquí en España la salud mental está ya completamente dentro del debate público. ¿Le asusta que acabe siendo un significante vacío de tanto usarlo, salud mental, que se acabe haciendo un mal uso de ese concepto? Bueno, la salud mental es la única parte de la salud que tiene un estigma. Hay miles de personas que dicen, bueno, yo tengo un problema, pero es que eso de ir a ver al psiquiatra o a la psicóloga y tal, no, porque van a pensar que soy impredecible, o van a pensar sencillamente que estoy loco. La palabra loco viene de localizar, de apartar. Y en el mundo de la salud mental, hasta hace poco, pues se pensaba que el enfermo mental, pues se hablaba de endemoniados, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de hasta hace 100 años, no mucho más. Entonces, ese estigma que marca la enfermedad mental ha hecho que muchas personas que podrían tener ayuda, pues no, o se sienten que no quieren ser estigmatizadas, ¿no? Hoy día, pues ya se habla más, que es positivo, de los problemas mentales que podemos tener todos, ¿no? Eso ayuda a quitarle el estigma, pero a pesar de todo, todavía dentro de la medicina, por ejemplo, el tema psiquiátrico de salud mental, pues no se considera tan importante como el tema de la cardiología o de la cirugía, o en fin, que todavía se mantiene esa visión negativa. Y al final yo diría que es el obstáculo más importante que se interpone a la hora de superar problemas emocionales y a la hora de buscar ayuda. Sin embargo, doctor, si digo ahora mismo en antena lorazepam, diazepam o paroxetina, no tengo que explicar qué es porque prácticamente todos los oyentes saben lo que es. Ese es un buen punto, ese muy buen punto que has hecho. El tema de la medicación, el tema de la droga, sin embargo, tiene menos estigma que el problema en sí, problema mental. Y aprendemos que hay antidepresivos y medicinas para dormir, medicinas para la ansiedad. Son medicamentos
además que están promovidos y anunciados por las empresas farmacéuticas que lo producen y que naturalmente es un negocio para ellas, de forma que el aspecto de promoción de las medicinas hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver el uso que se hace de estas medicinas. Y no cabe duda que es un problema. Es un problema. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se permite tener anuncios o propaganda de medicinas, lo cual no ocurre en Europa o en España concretamente. Entonces yo pongo la televisión a las 7 de la tarde a ver las noticias, por ejemplo, y veo como personas muy sonrientes y muy felices porque toman la medicina y te ponen allí con un letrero muy claro la medicina, el nombre de la medicina y todo esto, ¿no? Hay algo que sucede aquí en España, doctor, en las redes sociales. Corre una expresión que es: si no ha ido nunca al psicólogo, no te lo folles. Como para advertir a una persona de que si otra no ha hecho el ejercicio de autoexaminarse no merece la pena porque tiene que tener el ego por las nubes. ¿Qué opina de eso? ¿Todos tenemos que ir al psicólogo alguna vez? ¿Nos falta algo si no lo hacemos? No, todos no. Pero lo que sí es útil es tener en cuenta que lo primero es ser conscientes de que tenemos un problema. Y esto, aunque suene algo de sentido común, no es tan frecuente. Hay personas que tienen un problema y tú les preguntas, oye, pero tú crees que te pasa algo, y digamos en el mundo de la salud mental, ¿no? Pero también incluso en el mundo de la medicina en general. ¿Tú crees que tienes un...? No, a mí no me pasa nada. Luego la conciencia de tener ese problema es muy importante. Y el segundo paso es tomar la decisión de hacer algo para superar el problema. A veces lo podemos hacer nosotros mismos, o contándoselo a una amiga o a un amigo, o a nuestro profesor, a nuestra madre, nuestro padre. Pero hay veces que es importante pensar, mira, no, esto yo necesito ir a una persona que haya estudiado este tema y me pueda dar consejos o darme una solución. Ese paso de pedir ayuda es muy importante. Con esto no quiero decir que haya que ir a ver a la psicóloga o al psicólogo, no. Pero si tienes algo que te preocupa y piensas que te gustaría pues buscar ayuda o consejo, entonces sí. ¿Y ustedes, los psiquiatras, recurren mucho a otros compañeros profesionales de la salud mental o en casa del herrero cuchillo de palo? Bueno, es una buena expresión. Yo, en fin, de forma breve, pero comparto, dado que me preguntaste sobre el 11S, a mí me pasó algo así, ¿no? Yo, pues, después del 11S me metí en el mundo del trabajo, de ayudar, de organizar a los hospitales de Nueva York, que eran 11 hospitales, y al personal, de darles ánimo, en fin, el trabajar día y noche en ese. Y de alguna forma pues no le presté atención al trauma que yo tenía por lo que había vivido y lo que había visto. Y fue en un momento que yo no me esperaba, como a las 4 o 5 semanas del 11S, que yo estaba hablando a un grupo de profesionales de la salud en un hospital, donde yo hablaba, en fin, que gracias por vuestra labor, en fin, de ese tipo de discurso, y una señora se levanta y me dice, ¿y usted, doctor, cómo se siente? Y en aquel momento reviví, no pude seguir hablando. Wow. Y me di cuenta que yo tenía un trauma, pero como tú bien has dicho, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. Y yo pues lo había negado y me había distraído o invertido en el trabajo y no le había prestado atención a ese trauma que yo estaba viviendo. Y le pregunto ahora, usted, doctor, ¿cómo está? Pues yo me siento muy bien, y la verdad, bueno, tengo que decirte que yo siempre he visto a lo largo de los años que hablar es muy útil. Las personas extrovertidas lo pasan mejor y en general tienen un bienestar emocional
mejor que la persona introvertida. Hablo en general. Luego, el hecho de que me hayas estimulado el habla y que me hayas escuchado, pues me hace sentirme bien. Luis Rojas Marcos, ha sido un placer hablar con usted esta noche en Hora 25. Muchas gracias y un abrazo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.